Diplomado, Derecho a la Salud, Autonomía y Trabajo. Porque la salud y el trabajo digno también son un derecho. Vamos a empezar diciendo lo siguiente, empezando porque el tema jurídico de los derechos y sobre todo de los derechos a la salud pues no es nuevo. Eso lleva más de 2000 años inscribiéndose en normas, en leyes, y justamente desde el Centro de Pensamiento a la Salud, al Derecho a la Salud de esta facultad, donde hacemos parte un grupo de profesores, pues hemos estado trabajando y estudiando un poco qué es eso del derecho fundamental a la salud, para qué sirve, cómo, qué condiciones se dan, etcétera, para entender también toda la trama jurídica que se da alrededor de esto. El enfoque de derechos, obviamente, como ustedes veían anteriormente, pues el profesor José Félix Patiño hace un enfoque clínico, médico, de la medicina, las ciencias de la salud. Nosotros, obviamente, hacemos un enfoque de derechos. Nosotros miramos el tema de la salud, el conjunto de la salud, desde el punto de vista de los derechos. Y los derechos, obviamente, son las reglas de juego, porque eso es la parte como técnica, el derecho y las normas, los reglamentos, son las reglas de juego. Las reglas de juego, como hay reglas de juego para el fútbol, como hay reglas de juego en la academia, como hay reglas de juego en la vida cotidiana nuestra, igualmente los derechos en general son las reglas de juego. Lo que pasa es que hay reglas de juego importantes y otras que son menos importantes. Es decir, hay reglas de juego que nos permiten convivir, usar los andenes, usar el tráfico, usar la comida como consumidores, etcétera, y hay otras reglas de juego, como es esto que es el tema de la salud. Y para eso decimos, ha habido dos grandes enfoques en los derechos, el derecho a la salud. Uno, la concepción liberal clásica del Estado de Derecho, y decimos Estado de Derecho, y eso es para entender también, por ejemplo, cuando estamos hablando de la Ley 100, estamos hablando del Estado de Derecho. Estado de Derecho. Y por eso es bueno que ustedes graben bien eso, porque el Estado de Derecho tiene una cantidad de reglas. El Estado de Derecho, que tiene como eje el principio de legalidad, es decir, es válido lo que esté en una norma, en una ley, enfoca básicamente todo el tema a proteger los derechos civiles y políticos, es decir, el derecho de propiedad y la democracia formal, que es el derecho político. Y ahí es donde se centra durante siglos esa inspiración clásica del Estado liberal, asegurar la esfera de la libertad del individuo frente al Estado. Entonces, lo importante en este enfoque es que los seres humanos, a propósito de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, pues somos libres y por tanto el Estado no se debe meter en nuestras vidas. Y eso es lo que llamamos acciones negativas, es decir, usted, Estado, no se meta en mi vida. Y eso es un poco lo que es la defensa del ciudadano, que genera acciones negativas o de abstención de no hacer, no se meta en mi vida. Y fíjense ustedes que son elementos fundantes de lo que son las autonomías, porque la libertad es la autonomía de las personas. Y no solamente la autonomía en caso de salud, no solamente la autonomía del médico, sino la autonomía mía como paciente, y la autonomía mía como tratante, y la autonomía mía como, y voy a introducir un concepto para que lo manejemos de ahora en adelante, que es el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía se va incorporando en el siglo XX. Es decir, siempre se ha hablado de ciudadanos, pero ustedes saben que los ciudadanos, incluso en la Grecia, eran los ciudadanos que podían participar activamente en las discusiones políticas, en las discusiones filosóficas, pero no trabajaban. El trabajo era abyecto, era visto como algo no de la ciudadanía. El ciudadano era el que podía hacer eso. En el siglo XX, después de la Revolución Francesa, 1789, obviamente que vienen 2 siglos de liberalismo, o sea, de expresión de defensa de la libertad, y esa expresión de defensa de la libertad, tratándose de los derechos sociales, entiéndase salud, entiéndase educación, entiéndase trabajo, entiéndase deporte, vivienda y muchos otros, eran simples derechos sociales, es decir, había clases sociales en los derechos.
Los importantes eran los derechos de la propiedad y la democracia forzal. Los otros son simples derechos sociales, y eso es importante para entender por qué vamos a hablar del derecho fundamental a la salud y después derechos sociales fundamentales. Y obviamente que ambos generan acciones positivas o negativas. ¿Quiénes? El Estado constitucional. Y una pequeña introducción a esto. Lo que son los estados constitucionales se construyen después de la Segunda Guerra Mundial, después de 60 millones de seres humanos sacrificados. A Europa le dio vergüenza de haber usado el derecho y el Estado de Derecho para sacrificar 60 millones de ciudadanos de todo lo que pasó en la guerra. Y eso lo llevó a decir, necesitamos unas nuevas reglas de juego en la sociedad, que es lo que se llama neoconstitucionalismo. Ustedes en derecho de pronto escuchan hablar de eso, del neoconstitucionalismo. ¿Por qué neo? Porque pues desde el siglo de Pericles, 5 siglos antes de Cristo, pues ya había constituciones, la constitución de Atenas, y de ahí para acá hubo muchas constituciones, que obviamente que no eran difundidas en todo lado porque eran imperios, era el imperio de Grecia o era el imperio de Roma. Y aquí, ya después de esa guerra, después de esa cosa vergonzosa del nacionalsocialismo, del fascismo, del franquismo, etcétera, entonces surge lo que es el Estado contemporáneo, el Estado social y democrático de derecho. El Estado social y democrático, y no es que se hablara por primera vez, sino que se institucionaliza, porque es muy difícil decir aquí empezó el mundo siempre ha dado vueltas, siempre ha venido construyéndose. Incluye los derechos económicos y sociales en ese Estado. Para nuestro ejercicio vamos a decir Estado constitucional, incluye de manera explícita los derechos económicos, sociales y culturales, llamados DESC, pues en el lenguaje abreviado. Y esos derechos son derechos prestacionales en sentido amplio y genera acciones positivas. Dijimos que este de aquí generaba acciones negativas, aquí genera acciones positivas, obligaciones del Estado, o sea, obligaciones de hacer. Antes le decía, usted no se meta, Estado, usted no se meta ni en mi salud, yo veré qué hago. Aquí le dicen lo contrario, métase. Antes se le decía, usted no se mete en la familia, porque eso es un escenario privado. Ahora se le dice, métase, haga. Y eso significa también una reconceptualización del concepto de lo privado y de lo público. Lo privado es donde el Estado no se mete. Lo público es aquello donde estamos todos y el Estado se debe meter, debe accionar, debe hacer. Entonces, esto, digamos, para que ustedes tengan presente que una cosa es un derecho social de manera simple y otra cosa es lo que empieza a introducirse en el derecho constitucional, que son los derechos fundamentales, en este caso a la salud. Muy bien, el escenario constitucional, de manera muy breve. Finalizada, como decíamos, la Segunda Guerra Mundial, se consolida un nuevo escenario social que materializa en todas las esferas a nivel mundial. Entre estos se evidencia el eje constituido por la garantía al ejercicio de los derechos fundamentales. El Estado de Derecho mira mucho la legalidad, la institucionalidad y la defensa de esos derechos. El Estado constitucional tiene un eje central, que es la garantía de los derechos fundamentales. Ese es el Estado constitucional. El Estado constitucional no está llamado a hacer barcos, no está llamado a hacer automóviles, no está llamado a intervenir en el mercado, está llamado a la defensa y a la garantía de los derechos fundamentales. Y por eso las constituciones tienen unas características muy importantes. Después de la Constitución de 1948, la Constitución italiana, que es la primera constitución en esa zona de Europa que introduce de manera explícita a la salud como derecho fundamental. Italia en eso es un eje muy importante, después lo van a hacer los otros estados, pero Italia en 1848, mire usted la Constitución española 30 años después, que logra tomar de la Constitución italiana eso y de la Constitución posteriormente alemana. Pero lo que va a girar alrededor de todo esto son 3 ejes. Supremacía de la Constitución, o sea, la Constitución es norma de normas, o sea, está por encima de todo. Y por eso cuando vamos a hablar de derecho fundamental a la salud, vamos a decir es de carácter constitucional, ya veremos eso. Tiene una característica que no tenía el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho, el Estado liberal, necesita siempre códigos para actuar. No puede actuar directamente.
Y por tanto, en el Estado de Derecho, el rey es el legislador, el que manda, el que dice los códigos sin ningún límite, es el legislador. Y por eso las leyes inicialmente que surgen son de ese calibre, son de aplicación vía códigos, y por eso incluso desde el derecho siempre se dijo estudiar derecho era estudiar básicamente los códigos, el código civil, el código laboral, el código penal, etcétera, etcétera. Pero ya en el Estado constitucional hay una aplicación directa. Ese es el origen de la aplicación de la tutela. Y tengamos presente desde el derecho que no hay norma jurídica que tenga validez jurídica si no tiene una herramienta para hacerlo efectivo. Es decir, el postulado normativo, la proposición normativa, como cuando le dicen a uno, ¿sabes qué? Vámonos aquí a Soacha. Pero si no me dicen aquí nos vamos a ir en bicicleta o en un automóvil o volando o a pie, si no me dan el instrumento, pues eso queda una proposición. Es lo que llamamos nosotros poesía constitucional. Esa poesía constitucional. Pero con las nuevas constituciones hay aplicación directa y hay algo muy importante que es lo que se va a diferenciar del Estado de Derecho. El Estado de Derecho aplica las normas que se tienen, las reglas de juego las aplica a través de un método que llamamos de subsunción, o sea, usted mete la realidad fáctica, usted mete una intervención quirúrgica, entonces tiene que buscar la norma a ver si falló o no falló, tiene que buscar eso que ustedes están hablando, el protocolo, a ver si el protocolo falló o no falló. Eso en el Estado de Derecho, pero en el Estado constitucional, que es el que tenemos actualmente, existe el eje central que se llama interpretación de los principios constitucionales, interpretación. Entonces el derecho fundamental es importante que lo concibamos desde sus orígenes. Fundamento de la fórmula política del Estado constitucional es la existencia de principios, o sea, el Estado de Derecho se rige por reglas, por reglas. El Estado constitucional tiene reglas, pero lo importante son los principios. Ojo con eso, los principios. Y por eso ustedes también ven en el escenario jurídico nacional, cada nada que la Corte hizo tal cosa, la constitucional, pero que están legislando porque se les fue la mano en esto o en aquello. No, ellos lo que están es interpretando, sin decir que en algunos ejes de pronto los límites se pasaron, pero lo que están es haciendo uso de las herramientas constitucionales modernas, o sea, del Estado de Derecho. Entonces, se fundamenta en principios. ¿Qué son los principios? Son mandatos de optimización. O lo que es lo mismo, los mandatos de optimización van a ser denominados, de alguna manera, derechos fundamentales. Que en expresión de muchos autores, los derechos humanos, cuando usted los positiviza, o sea, los vuelve normas, cuando usted positiviza eso, se convierten en derechos fundamentales. O sea, hay un correlato entre ese derecho humano, como dice la Organización Mundial de la Salud, que la salud es un derecho humano, y lo convierte en una norma constitucional. Entonces hablamos de eso, del mandato de optimización. ¿Y qué es un mandato de optimización? Es que se ordena, y fíjese lo importante, por ejemplo, para efectos de salud, es que se ordena, una norma es un mandato, no haga o dé, no haga tal cosa o haga tal otra, dele alimento a sus hijos, proporciónele, es un mandato, su obligación, como decíamos, ética y médica es prescriba para efectos de esa patología de determinada manera o de otra determinada manera, de acuerdo a los instrumentos que usted tenga. Usted tiene un mandato, usted tiene una orden, ordenar algo. Y ese ordenamiento, que es distinto a lo que hacía el Estado anterior, el Estado de Derecho, ese mandato se va a mirar contra la realidad fáctica que tiene al lado la norma y la realidad jurídica. Es decir, sí, por ejemplo, una de las discusiones más importantes que hay que dar en este diplomado, más adelante se mirarán cuando vengan otros profesores, es cómo sostenemos la salud. ¿Cómo sostenemos la salud? Es decir, ¿de dónde surgen los recursos? ¿Cuáles son las fuentes fuera de lo que se está haciendo? En Colombia, la cantidad de recursos públicos que se utilizan para la salud equivalen al 8% del PIB.
que no es despreciable, Estamos ligeramente por encima de muchos países latinoamericanos. Y obviamente por debajo de estructuras de aseguramiento como los Estados Unidos, que tiene el 18% de gastos en salud. Eso es allá. Muy bien, entonces aquí lo importante es tratar de ver que lo que ordena, entonces vamos a ver el derecho a la salud. El derecho a la salud no es solamente acceder a un servicio, eso es parte de. El derecho a la salud es omnicomprensivo, es mucho mayor, porque es, como veremos en sus diferentes dimensiones, pues una estructura de un derecho fundamental que tiene una naturaleza y unas características particulares. Pero quería simplemente que ustedes hagan esa referencia. En el Estado de Derecho hay reglas, hay códigos, hay normas. En el Estado constitucional hay derechos fundamentales que son los mismos principios y que ya no es la subsunción, sino es lo que llamamos en derecho el ejercicio del principio de proporcionalidad y el ejercicio de la ponderación, o sea, medimos los derechos. Usted frente a un paciente, ¿qué está midiendo ahí? El derecho a la eficacia del sistema. Le iban a decir, ojo, porque es que con eso, que es un poco la disculpa siempre del ministerio, es que no tenemos recursos, nos desfinanciamos. Y por el otro lado está el derecho al acceso a un medicamento que es costoso, retrovirales o tratamientos de SIDA o tratamientos de cáncer que son como bien costosos en términos relativos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que alrededor de eso pues hay una industria que está en el mercado. Muy bien, entonces tengamos eso y sigamos al otro. Características de los derechos fundamentales. Siempre que hablemos de derechos fundamentales vamos a decir, además de ese mandato que tenemos, de esa orden que tenemos, entonces tiene estas características. Un derecho fundamental tiene el rango máximo o el máximo rango. Dentro del catálogo de derechos se encuentra jerárquicamente en el grado más alto. Entonces está arriba. ¿Qué es arriba? En la Constitución. ¿Qué es arriba? En los tratados internacionales. Eso es estar arriba, que es lo que llamamos bloque de constitucionalidad. Fuerza máxima jurídica, o sea, el derecho vincula, cuando decimos vincula es que es obligatorio. Es obligatorio, no es un consejo, no es si me parece, no es eso que está pasando con los desacatos en salud, que ve a ver si lo hace, no, es obligatorio. Y esa vinculación vincula directamente al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. O sea, la Constitución, si el rey de la sociedad era el legislador en el Estado de Derecho, ese que presuntamente murió en 1991, la Constitución del 86, de ahí para acá el rey es la Constitución y está por encima de todos los poderes públicos. Por eso, cuando el legislador hace leyes, tiene un control, como lo tuvo la ley 1751, un control de constitucionalidad. Es decir, alguien va a decir, esto se acomoda al Estado constitucional o no, y ese alguien es la Corte Constitucional. Por eso acudimos permanentemente a lo que dice la Corte Constitucional. Entonces tiene la máxima fuerza jurídica, tiene la máxima importancia de objeto. El objeto del mandato de optimización cuenta con una relevancia que determina la estructura básica de la sociedad. Como estamos hablando de derechos fundamentales, eso no son abstracciones, es lo concreto, el derecho fundamental a la libertad. La libertad de expresión, la libertad de empresa, la libertad de movilización, la libertad de comunicación, la libertad religiosa, y ustedes pueden tener 50 libertades solamente por la entrada de la libertad. La igualdad, derecho fundamental a la igualdad, igualdad de acceso a la riqueza, igualdad de acceso a la educación, igualdad, dignidad, etcétera. En la Constitución colombiana hay 95 derechos fundamentales, más todos los derechos que emanan de los tratados internacionales. Entonces, el máximo objeto de un derecho fundamental es que me respeten eso, que me respeten. Y ahí, por ejemplo, de temas, como ya veremos ahora, de la esencia del derecho fundamental como la dignidad humana que se plasma. Yo quiero que ustedes se vayan borrando de la cabeza que a veces como estos son abstracciones, como derechos fundamentales que son como globos, no, estos son escenarios concretos sobre los cuales se están tomando decisiones todos los días estamos, y nuestra cotidianidad está llena de eso.
Y nuestro mundo del Estado constitucional no es un problema de abogados o juristas que van allá, sino en nuestra vida cotidiana, el derecho que yo tengo a caminar, el derecho que tengo de alguna manera a acceder a unos servicios públicos, etc. Y el máximo grado de indeterminación, porque te van a hablar de qué, te van a hablar, se refiere a la aplicación del mandato en casos concretos, que es lo que hacen los jueces o los servidores públicos en el Ejecutivo. Eso significa el máximo grado de indeterminación, es cuando se dice, por ejemplo, artículo 13, derecho fundamental a la igualdad, derecho fundamental a la no discriminación. Entonces, ¿qué significa eso en máximo grado de indeterminación? Que yo en cada caso concreto voy a ver, por ejemplo, en el servicio médico si están haciendo discriminación. Voy a ver si en el servicio médico, cuando yo como ciudadano pido una cita, y estoy en el CISBEN y me dice, sí, dentro de 6 meses puede venir. Cuando yo tengo una patología en el sistema circulatorio, soy precardíaco o alguna cosa de esas, porque eso ustedes bien lo saben, sucede todos los días. Eso que comentaban ahora del artículo que salió hoy en día en El Tiempo, de una alabanza justamente a todo el escenario de la intermediación financiera en el sistema de salud de Cárdenas, el exministro de Cárdenas, pues está diciendo simplemente que es muy bueno el sistema que tenemos en términos mercantiles. Pues sí, pero no deja de reconocer que hay un problema muy grave. Y una cosa es estar carnetizado, el 98% de los colombianos tienen carnet, pero eso no significa el acceso, y aquí hay un tema importante para sus discusiones, es la calidad. No solamente eso, es la calidad, es que yo soy un paciente, y es que como paciente tengo derechos, y ese es otro elemento importante que vamos a introducir aquí. Como ciudadano, y grabemos bien esto, ciudadano significa titularidad. Ciudadano es un titular. ¿De qué? De derechos. Que es distinto en el Estado de Derecho. Fíjense ustedes cómo se van materializando las cosas. En el Estado de Derecho, ¿qué hay? Cuando yo no tengo acceso a un bien o un servicio, viene el asistencialismo. Entonces viene el patrón Estado y me regala cosas y me da cosas y me las hace sentir. En el Estado constitucional es que yo tengo un derecho. Y usted, como veíamos, los derechos son de acción, de protección, eso que llamamos acciones positivas, y usted tiene que actuar. Por eso en la ley 100 aparecen ahí medio siempre subrepticio los vinculados. Es una forma elegante de decir los ciudadanos de la calle o los desmechados, o bueno, toda la cantidad de expresiones populares que hay sobre eso. Pero eso era lo que se decía. Usted sí, usted tiene un problema, sí, váyase a un hospital público a hacer cola, eso es más o menos, los vinculados. Entonces aquí tenemos el máximo grado de indeterminación, o sea, usted tiene que aplicar esos principios en cada caso concreto. En cada caso concreto, el principio de la libertad, el principio de la intimidad, por ejemplo, en el tratamiento que se hace a los pacientes. Es que nosotros somos un conjunto de derechos, nosotros como seres humanos somos un conjunto de derechos. Y eso yo no puedo separar mi intimidad, ¿sí?, de mi libertad, de mi ejercicio profesional. Yo soy una sola persona. Y como tal soy recipiente de todos esos derechos. Por eso es tan importante tener claro el concepto de ciudadano. Y ciudadano es titular de derechos. Y si en el acuerdo social, que es una constitución, está ese máximo objeto que son los derechos fundamentales, pues la sociedad va a funcionar alrededor de eso. Seguimos al otro. La salud, derecho social fundamental, derecho social, no es derecho, ya empezamos a incorporar el social porque la salud es un derecho social, como decíamos, hay otros. A propósito de la conceptualización de derechos fundamentales, el profesor Robert Alexy precisa que Robert Alexy es una figura muy importante hoy en día en el derecho. Es un alemán que tiene mucha influencia porque ha incorporado eso en la teoría de los derechos fundamentales. No es el único, como en todas las disciplinas, como en todas las ciencias, hay quienes piensan A, B o C, pero ha sido muy importante. Entonces, que los derechos fundamentales están destinados ante todo a asegurar la esfera de la libertad individual. La esfera de la libertad individual que yo la materializo, por ejemplo, en términos de salud, es cuando yo tengo mi relación con el sistema de salud.
esa parte que se llama la libertad individual, porque yo ya como persona tengo esa libertad de decidir, por ejemplo, si una prescripción la acepto o no la acepto, si la rechazo o no la rechazo, incluso el derecho a morir. Ustedes bien saben eso, el derecho a morir, el derecho a que de alguna manera yo no estoy en condiciones de aceptar lo que usted me dice, yo decido. Y pues muchas de nuestras decisiones están condicionadas por la familia, por el medio ambiente, por la prensa, por 10.000 cosas. Pero es eso. Frente a las intervenciones del poder público son derechos de defensa del ciudadano frente al Estado. Frente al Estado. Y aquí pues obviamente hay un tema muy importante y es mi derecho fundamental a la salud, hasta dónde va en mi relación médica, en mi relación clínica, entendiendo que ese es uno de los escenarios de todo el escenario del derecho a la salud, como bien alguno de ustedes lo dijo anteriormente. Y los derechos sociales se expresan mediante a derechos prestacionales, es decir, la prestación del servicio de salud, la organización, lo que llamamos la gestión del servicio, que no es suficiente, como decíamos, decir, qué bien, hay un derecho fundamental a la salud, sino cómo se expresa eso. Y por eso llamados derechos sociales fundamentales como derecho de protección. O sea, cuando hablamos de derechos sociales fundamentales, hablamos de proteger ese derecho, de hacerlo efectivo ese derecho. Siguiente. Esto es para que hagamos un pequeño ejercicio. Esto se llama en el derecho la pirámide de Kelsen, que es un gran autor, uno de los dogmáticos del derecho, y lo traje aquí porque de pronto creo que nos sirve para nuestros ejercicios. Como estamos hablando del derecho fundamental, entonces lo colocamos arriba porque es un tema constitucional. Y cuando hablamos de la ley estatutaria, las leyes estatutarias tienen una virtud, es que son la piel de la Constitución. Es decir, tienen la misma jerarquía constitucional sin ser la Constitución y tienen el mismo trámite del artículo 152 de la Constitución. Es decir, necesitan la mayoría del Congreso, del legislador, y además de eso necesita control del órgano constitucional, el Tribunal Constitucional. Entonces, ahí tenemos el bloque de constitucionalidad, donde está la Constitución Política, tratados internacionales, o sea, el bloque que está en el artículo 93 y 94, sentencias judiciales de control de constitucionalidad. Entonces, las sentencias constitucionales de control de constitucionalidad es cuando se tramita la ley. Entonces, ustedes tienen ahí frente la sentencia de C, constitucionalidad-313, que es la de la ley estatutaria. Esa ley, esa sentencia toma ese rango porque es lo que llamamos el derecho vivo, el derecho viviente. Ahí está el derecho viviente. El derecho viviente está en esa sentencia. Entonces, fuera de tener eso, pues tenemos a un legislador, porque una cosa es decir derecho fundamental, pero otra cosa es desarrollarlo. ¿A quién le corresponde desarrollarlo? Al legislador. Entonces, ustedes ven arriba la Constitución, que decimos es para todos. El legislativo construye las normas. Entonces, el legislativo, frente a eso, construyó la norma que se llama Ley 100. Pero también construyó la norma que se llama 1751. Las dos son del legislador. El ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Reglamenta y genera los mecanismos operacionales. Esa reglamentación, por ejemplo, de MIPRES, eso lo hace el ejecutivo. Esa reglamentación de las CPS, esa reglamentación de las IPS, esa reglamentación de los recobros, todo eso lo hace el ejecutivo, pero esto tiene que estar armonizado con la Constitución. Es decir, yo no puedo olímpicamente, que es un poco el pecado que hay frente al escenario de la ley estatutaria, porque se ha desarrollado el Ejecutivo, lo que ha hecho es no desarrollar la ley superior, que es la ley estatutaria, sino desarrollar la ley 100, que es la que está haciendo en este momento. Lo que está es desarrollando la ley 100. Implícitamente, los mandatos centrales de la ley 100 han sido derogados por la ley estatutaria, por la Constitución.
Y eso hay que construirlo, hay que trabajarlo un poquito, no solamente decirlo, sino decir aquí en concreto qué derecho se me está afectando, cómo se me está afectando, que es un poco, digamos, la pretensión que hay también en relación a los talleres. Y el judicial, que es el que hace efectivo el derecho en casos concretos cuando se me niega o se me vulnera algún derecho, que es lo que hablamos de las tutelas. Este año vamos en 207.000 tutelas, este año. Y mucha gente dice, mire, nuestra protección, yo diría qué vergüenza que en un país tenemos que estar reconociendo que se violan los derechos fundamentales, porque la tutela actúa es cuando se violenta un derecho fundamental. Ahí es cuando actúa la tutela. Por eso decíamos, para ser articulantes con eso, que la Constitución tiene efectividad, tiene materialidad de manera directa, fuera de las acciones constitucionales, las acciones de clase, las acciones de grupo. Hay otros escenarios que muchas organizaciones sociales, en el caso de Bogotá, ya lo han empleado como acciones de grupo y han triunfado en muchas de ellas. Entonces, fíjense ustedes que rápidamente no es suficiente decir, yo tengo aquí hay un derecho fundamental y hay una ley, sino que uno tiene en este escenario decir, por ejemplo, Colombia frente a los tratados internacionales de la salud ha cumplido con el bloque constitucional, podríamos decir que sí, que se ha cumplido, que incorporó aún más. Como veremos ahora, la ley 1751 casi que textualmente incorporó los tratados internacionales, con los mismos verbos, rectores, etc. El legislativo ha cumplido, entonces ahí es donde decimos, muestra a ver si ha cumplido. ¿Por qué? Porque está viva la ley 100 todavía, porque está el principio de legalidad. Mientras esa ley esté ahí, está gozando de legalidad. Pero entonces está la otra, la ley que se construyó, que es la ley que se denomina ley estatutaria. Y la ley estatutaria también está viva, pero no ha sido desarrollada en normas de inferior categoría, como la ley 100. Ahí tenemos sobre todo elementos que a partir de la sentencia, la 760 y de la 313, uno no podía entender. El artículo 162 de la ley 100 establece los dos sistemas, contributivo y subsidiado, y desde el año 2008 dijo que debían de unificarse al año 2000, y eso demoró 15 años más. 15, y claro, el Ejecutivo siempre lo presenta como un triunfo, nosotros lo miramos como una desobediencia a la ley, porque en efecto desobedeció la ley. Y costó mucho trabajo de muchas organizaciones, de médicos, de usuarios, de organizaciones sociales, para presionar a que se cumpliera un mandato, porque es vinculante de la sentencia 760 del año 2008, y que posteriormente va a entrar a funcionar. Entonces, eso de hablar, decimos, de pos o no pos, porque todavía se sigue utilizando ese lenguaje, eso no existe porque la ley estatutaria lo prescribió. Entonces, este ejercicio nos dice, y el Ejecutivo, los mecanismos, no es el hecho de los mecanismos, como bien ustedes lo expresaban ahora, los mecanismos, los protocolos en todo lado hay. El problema es, de acuerdo al modelo, esos mecanismos están cumpliendo la finalidad que hay, respetando los derechos de autonomía del médico y los derechos de autonomía del paciente, en el caso clínico, digamos, en eso. Y esos mecanismos, por ejemplo, de lo que son los escenarios ya de la política pública preventiva, que eso hace parte del escenario de lo que es la ley estatutaria introdujo, que lo tomó también de los tratados internacionales, determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud, la nutrición, la alimentación, obviamente, el agua, ¿sí?, el medio ambiente, ¿sí?, y muchos otros que están ahí incluso catalogados en la ley y que pues nosotros entendemos que hacen parte de nuestra salud. Es decir, esto que está pasando, por ejemplo, en Bogotá, con esa polución que hay, pues nos está afectando directamente a todos. La salud es nuestra salud y eso hace parte del escenario de la salud. Entonces uno puede decir, ¿el Ejecutivo está cumpliendo con eso? ¿Dónde está la materialidad del derecho?
porque no es, lo que quiero decir es no solamente los enunciados, sino los mecanismos operacionales que hay para eso. Y entonces cuando ello no se cumple, ¿qué es lo que sucede? Que entran los jueces. Menos mal que hay jueces. Menos mal que hay jueces, porque si no fuera así, pues muchos de los derechos violentados ni siquiera se les pone freno o frontera a eso, que se les ha colocado frontera. Y hay muchos escenarios, incluso, bueno, discutibles y todo lo que se quiera, porque entran en juego escenarios como el acceso a un servicio y la eficiencia del sistema, es decir, entran en conflicto a veces porque la eficiencia también es un principio constitucional. ¿Ok? ¿Seguimos? Tengamos claro que el preámbulo de la Constitución política también es norma, y en ese escenario, fíjense, asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y social justo para impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y pregunta. Esto que el preámbulo, regularmente no se miraba como norma vinculante, la misma Corte Constitucional en la sentencia C-479 del 2012 dijo es vinculante, o sea, es obligatorio. ¿Y esto por qué? Porque lo que estamos viendo, por ejemplo, el tema que tiene que ver ahí con el acceso al conocimiento, el derecho de acceder al conocimiento, pues es un derecho fundamental. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo materializo? Porque tú no vas a encontrar conocimiento en otra parte de la Constitución. Es que incluso muchos derechos no están en la Constitución, porque hacen parte de tratados internacionales. ¿Ok? Por ejemplo, el derecho fundamental al agua, como lo tiene Ecuador, como lo tiene Bolivia, explícitamente lo tiene como derecho fundamental, el acceso al agua potable. Nosotros no lo tenemos, pero vía tratados internacionales sí lo tenemos. ¿Sí? Esa es la diferencia. Muy bien, seguimos. De los principios fundamentales, digamos, para subrayar siempre, porque tenemos, insisto, los ciudadanos tenemos este conjunto de cosas, porque a veces nos presentan como fraccionadas las cosas. Estamos en un Estado social de derecho, un Estado constitucional. Se dice que es una república unitaria descentralizada, que es democrática, y democrática es la forma de tomar las decisiones públicas, participativa, pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, la dignidad que también parece un globo. Ok. Y el trabajo y la solidaridad. Pueden revisar sobre esto la sentencia, ahí está, la 406, T406 del 92. Mire la Corte cómo ha venido construyendo todo este tejido normativo para proteger esa calidad de ciudadanos, o sea, titulares del derecho a la salud. Siguiente. Esto es el eje de lo que se puede expresar como supremacía de la Constitución. La Constitución es norma de normas. En todo caso, la incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicará a las disposiciones constitucionales, elemental. Estamos viendo que hay una contradicción entre la ley estatutaria y la ley 100. Ahí está, el artículo 4. Y el artículo 230 dice, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. ¿Cuál ley? Pues la Constitución, la que estamos viendo ahí. Ahí está la sentencia C820 del 06, la Corte reconstruyó la supremacía constitucional, reconoció. Entonces, de manera simplificada, ya en términos de supremacía, entonces están convenios y tratados internacionales, constitución política, sentencias de la Corte Constitucional, ley, decretos, acuerdos, reglamentos, resoluciones. Y aquí una reflexión. El sistema de salud, precisamente, expresado a través de una ley que era la que necesitaba la ley estatutaria, pues no se fue al Congreso, sino que utilizó otras normas de jerarquía inferior, como son las resoluciones y circulares. Entonces el Ministerio de Salud se ha encargado de regular la ley estatutaria, pero vía ley 100, utilizando unas normas infraconstitucionales, o sea, resoluciones y circulares. O sea, en Colombia se está legislando con resoluciones y con circulares. Y eso no es admisible desde el punto de vista jurídico. Ahí hay una gran contradicción y eso es una de las cosas, digamos, sobre las cuales
pues todos quienes están vinculados a los sistemas de salud, pues permanentemente fue que llegó la resolución tal, y es que dice la otra resolución, y es que dice la circular. Todo tiene lo que se llama fuerza vinculante, pero tiene que tener soporte arriba, que es el soporte constitucional. Ese es. Antes le decían a uno, ¿cuál es el soporte jurídico? En el código tal, artículo tal, literal tal. No, hoy en día es constitucional o no, eso que usted me está haciendo. Entonces, los protocolos, que ustedes bien discutirán eso, no es que no existan, yo creo que eso está superado, eso existe. Todos en todas las profesiones tenemos protocolos, formas de hacer efectivas las cosas. El problema no es ese, el problema es ese protocolo sí responde, sí, al postulado constitucional o al postulado de la ley estatutaria, y ahí es donde está la reflexión que debemos hacer. Siguiente. Derecho fundamental no explícito en la Constitución. En principio, el derecho, ¿por qué la lucha de los médicos, de la Federación, de la Academia Nacional, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de pacientes, etcétera, en este país, de muchas organizaciones? Porque si hay algo importante en el sector salud es que hay organización social. Mejor, peor, pero hay organización social. Y entonces el derecho fundamental a la salud, justo viéndolo antes como derecho social simple y pasándolo a derecho fundamental, es cuando se inicia justamente ese proceso para constitucionalizar, o sea, para que sea un acuerdo de la sociedad. Es que, como vimos, los derechos fundamentales son los acuerdos básicos de la sociedad. El derecho a la salud se encuentra dentro del catálogo de derechos en el texto constitucional, en el capítulo 2 del título 1, artículo 49, pero no dice que es fundamental, no dice que es fundamental. Y por eso, en su momento, la Corte Constitucional, en la sentencia referida a la 760, dice, esto sí es un derecho constitucional. Y se materializa, obviamente, el derecho fundamental en la ley y la sentencia que... Los que no las han leído, por favor, léansela despacito, como dice. Esas sentencias hay que leerlas ahí, no en Transmilenio, sino hay que leerlas debajo de una lámpara o alguna cosa, porque es un poquito, hay que, pues, como digerirlas. No es que sea complicado el lenguaje jurídico, no, sino que son largas, entonces a veces, y la Corte a veces en su pedagogía repite cosas, pero es un poco para tratar de que no haya equívocos en la decisión. Entonces ahí entra ya como derecho fundamental. Marco jurídico, normas internacionales, digamos, esto lo conocen ustedes, el pacto internacional, el PIDES, en el artículo 12 en materia de salud dice: los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona del disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Y ustedes bien saben que pues es una forma de mirar la salud. De mirar la salud es la posibilidad de que mi salud física y mental pues tenga el mayor grado. A veces decimos, uy, eso es como muy abstracto. Recuerden, los derechos fundamentales van para decirte, en tu escenario, lo importante es que, de acuerdo a las condiciones fácticas y jurídicas, des todas las condiciones para la salud. Este pacto generó el Comité de Derechos Humanos, Sociales y Culturales, CESC, en la observación 14 de una visión amplia del derecho a la salud y lo estructura como un derecho del disfrute más alto del nivel prestacional. Ahí es cuando entra el derecho, cuando es prestacional es que entra el Estado, no es que me deje eso ahí al libre albedrío, es que usted, Estado, tiene una obligación. Y principios y elementos que van a consignarse en la ley estatutaria. En el Pacto de San José y el Protocolo de San Salvador, que es de Latinoamérica, de América en general, toda persona tiene derecho a la salud, entendido como el disfrute del más alto nivel del bienestar físico o mental. O sea, ustedes ven que hay como una trayectoria intelectual ahí sobre el concepto. Miremos más luego. Concepto de salud, concepto de la Organización Mundial de la Salud. Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Ya vimos eso, ya lo han repetido aquí. Concepto de salud en el pie es un derecho humano fundamental. Por eso decíamos, derecho humano fundamental es el derecho que se positiviza, el mismo derecho, y entra a la norma positiva. Porque ahí había discusión, es decir, ¿cómo así que los principios son derecho? Claro,
El derecho a la igualdad es un principio, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad, todo eso son que están consignados en las constituciones y en los tratados internacionales. Es que en esto también, digamos, como en todas las ciencias, como en todas las disciplinas, pues las concepciones, los enfoques cambian. Y el postulado número uno siempre es que el principal objetivo que se tiene para mirar de alguna manera los desarrollos normativos es mirar los cambios que se producen en la sociedad. Entonces, un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos humanos, cosa que pues todos repetimos, es decir, si yo no tengo salud, ¿cuál otros derechos? Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Bueno, exigibilidad. Esos, como decíamos, no es solamente el hecho de que sea reconocido el derecho, sino que sea posible exigirlo. Entonces, los derechos civiles y políticos en el Estado de Derecho, pues la base del Estado, obligación de no hacer obligaciones negativas. Eso hasta ahí, digamos, el Estado de Derecho tiene obligaciones negativas. El Estado constitucional frente a esto tiene obligaciones de hacer y tiene el derecho prestacional, obligaciones positivas. Finalmente, todo se va a convertir en obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Obligaciones de hacer los que le manda a los ciudadanos, los que le manda a los médicos, lo que le manda al legislador, lo que le manda a los órganos operacionales del sistema, usted debe hacer esto y esto. Que ustedes ven que las normas son básicamente derechos y obligaciones y procedimientos. Derechos, obligaciones y procedimientos. El siguiente, por favor. Mecanismos para el goce efectivo, o sea, esto lo recogemos de la práctica. ¿Cómo hago yo cuando me niegan un derecho? Entonces yo digo, siempre que exista un derecho fundamental debe existir una norma válida que lo garantice. Involucra también los derechos que se implementan, la organización y los procedimientos, o sea, el garantizar el derecho fundamental a la salud implica también garantizar la organización del sistema, o sea, generar la gestión, cómo se va a tramitar todo y los procedimientos que se van a utilizar frente a, por ejemplo, los casos de prevención, cómo se hace, campañas preventivas, qué debe hacer el Estado ahí, si hay, digamos, pandemias, qué debe hacer el Estado ahí. Es el Estado el que debe organizar los procedimientos y utilizar algo que es muy común en derecho, que es el derecho de precaución. O sea, nosotros entendemos siempre que hay que prevenir algo, el derecho de prevención. Pero cuando usted se eleva ese derecho de prevención a su máxima estatura, se habla de derecho de precaución. O sea, usted debe tomar todas las medidas necesarias para que un evento posible adverso a la sociedad o a un individuo suceda. Entonces, usted debe utilizar el derecho de precaución, que es un poco algunos de los alegatos que decían del médico que estaban diciendo, que dándole la explicación al otro, lo que decía el colega sobre el médico que le tenía que dar razones seguramente al auditor médico, porque tomé una decisión. Hay un principio que es el principio de precaución. Si yo no tomo esta medida, a ese paciente le va a pasar tal y tal cosa, porque mi conocimiento científico como médico me lo asegura, porque todo es cambiable, obviamente, pero eso es lo que él en su conocimiento da. Y por eso el tema de la autonomía es un tema circular, es un tema del médico y del paciente. La autonomía del paciente es un tema circular, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos para cumplir eso? La ley. Entonces, no hay una ley que regule el derecho fundamental a la salud. O sea, la 1751 no está regulada. Y es obligación del legislador. Segundo, derecho de petición, porque es una actuación directa de la Constitución, es el actuar directo. Yo puedo solicitar, y es de alguna manera lo que se hace con la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud, las EPS, las IPS. Yo, como ciudadano, yo solicito eso. En muchas ocasiones los ciudadanos no conocen muchos mecanismos administrativos, entonces es importante también socializarlos. Ya, si usted no me cumple con el derecho de petición, yo le cargo a usted una tutela. Y si no me cumple con la tutela, obviamente sabemos que hay dificultades, está el desacato. Y una de las cosas que más se ha cuestionado hoy en día es la efectividad del desacato, porque eso se generalizó de tal manera que
miles de tutelas están en desacato y no se materializan. Entonces, aquí tenemos la acción de tutela, también tenemos las acciones constitucionales de grupo, de clase que tenemos, o acciones ordinarias, cuando es, por ejemplo, temas de mayor calibre en los servicios médicos, como es el tema de la responsabilidad médica. Yo tengo ahí un mecanismo para actuar, tanto el médico como el paciente. Presión ciudadana, pues obviamente que esto fue lo que logró la presión ciudadana, la expedición de la ley 1751, la presión de los médicos, la Junta Nacional que se constituyó, la adherencia de las organizaciones sociales y todo lo que tuvo que ver la Academia Nacional de Medicina. Y la Corte Constitucional que desde la creación, desde la expedición de la sentencia 760, creó una sala especial de seguimiento a una sentencia. Eso no es común en los ordenamientos jurídicos universales, porque la justicia se pronuncia pero no le hace seguimiento a ver si lo cumplieron o no, se pronuncia y se lo pasa al otro. Entonces no le hace seguimiento, como cuando el médico prescribe y le dice, mire, vaya donde el especialista tal, entonces él puede mirar o no, pero el especialista ya es el encargado, digamos, tomó el escenario, lo tomó y es bajo su responsabilidad. La Corte Constitucional creó una sala especial de seguimiento del cumplimiento de 32 órdenes, por favor. Derecho prestacional. Los llamados derechos sociales fundamentales, entre ellos la salud, pueden ser considerados típicos derechos prestacionales. ¿Qué es un derecho prestacional? Todo derecho a una acción positiva. Esos derechos en sentido amplio se dividen en 3 grupos: derechos de protección, derechos a la organización y al procedimiento. Es decir, nosotros como ciudadanos podemos decirle a Colsanitas, si usted no ha organizado los procedimientos para atender enfermos cardiovasculares, ¿y usted por qué me da citas cada 6 meses? Eso es un derecho y eso hace parte de los derechos fundamentales. Y los derechos prestacionales en sentido estricto es cuando ya en un caso concreto se materializa. Es un derecho subjetivo y constitucional y se configura a través de una tríada: el Estado, el titular del derecho y la acción positiva, porque decimos acción positiva. O sea, el Estado liberal no actúa, deja que el mercado funcione. El Estado constitucional tiene que actuar, así no lo hace. Y ahí encontramos una contradicción muy fuerte entre el derecho, las normas constitucionales y lo que sucede en la práctica con los sistemas de salud. ¿Cómo se expresan las obligaciones positivas del Estado? Básicamente a través de obligaciones de disposición de fondos, recursos para la salud. Ahí dice 6.7, parte del PIB. La última información es que está en el 7.9, o sea, casi el 8% del PIB. Obligación de regulación, establecer las condiciones para hacer efectivo el goce efectivo del derecho, no para trabarlo, sino para hacerlo efectivo. ¿Ok? Limitar o restringir a las personas privadas, verbo y gracia en la economía del mercado de la salud, la regulación de los empleos privados. Aquí, por ejemplo, tenemos algo que más adelante veremos y es toda la intermediación laboral que hay en los servicios de salud hoy en día, que se ha precarizado y se ha terciarizado todo ese servicio y es donde el Estado no ha entrado a regular eso. Entró a regular un poco las cooperativas de trabajo asociado, pero en la parte médica creo que tenemos que hablar mucho en la parte de los servicios de salud. Y si bien estos derechos están consagrados en la Constitución y la legislación internal, su reconocimiento como derecho pleno no alcanzará hasta tanto no solo logre superar los obstáculos que impiden una adecuada justiciabilidad, es decir, si es justiciable o no, significa si yo los puedo hacer efectivos o no y llevarlos ante una autoridad que me los haga efectivos. Entonces la exigibilidad de cumplimiento ante el juez, o sea, el juez en un Estado constitucional es el encargado de hacer efectivos esos derechos. Siguiente. Esto obviamente, como ustedes ven, viene del PIDES, que está en la ley estatutaria. Frente a eso, desde el Estado, la obligación de respetar, ustedes conocen esto, simplemente lo reproduje aquí porque está en la ley, artículo 5, proteger, garantizar y promover. Son los 4 verbos rectores que están ahí. Los niveles de obligaciones del Estado, y por eso decimos,
pues bienvenido eso de que hayan tomado y esté en la ley estatutaria. Siguiente. Observación 14, que es, genera las siguientes obligaciones para el Estado. Los Estados se abstienen de inferir el respeto en el disfrute del derecho fundamental a la salud. Es decir, el Estado no me puede obligar a mí a X o a Y cosa. Usted me tiene que respetar porque yo tengo autonomía. De protección, los Estados adoptan medidas para impedir que terceros interfieran en las garantías. No solamente en mi decisión, sino que interfiera el otro sobre mi vida, sobre mi salud, sobre mis condiciones personales. Y el otro, cumplimiento. Los Estados adoptan medidas para hacer efectivo el derecho a la salud. Digamos que todo esto es el marco de acción, esa es la batería que uno tiene en derecho, decimos, es la dogmática que tenemos para materializar ya una norma concreta, ya específica. Servicio público esencial, así es un servicio público esencial, que lo dice el artículo 49, y hay una sentencia que es la 1198 del 2003. Miren ustedes que desde que se creó la Corte Constitucional, desde las primeras sentencias, se ha venido trabajando permanentemente en este escenario de la salud. Las prestaciones de salud como servicio público esencial deben ofrecerse de manera eficaz, regular, integral, continua y de calidad. Entonces, el servicio público debe ser, por una parte, integral, artículo 8 de la ley 1751, continua, eso de que me quiten a mí, me pongan, me lleven, me traigan, y cada vez que llego y me manden a un especialista, eso va contra ese principio de la continuidad. La calidad, obviamente, poner a disposición de la persona tratada las disposiciones científicas a la mano, y debe ofrecerse de manera eficaz y regular. Obviamente, racionalizar el uso de los recursos y debe ser regular, establecida. Todo eso está en sentencias muy específicas de la Corte, que vale la pena, nosotros les damos todo eso para que ustedes sepan cómo la Corte ha venido desarrollando todos estos conceptos, o sea, porque si no nos aparece, y en sentencias concretas y en casos concretos. Las entidades que tienen a su cargo la prestación de estos servicios deben abstenerse de realizar actuaciones y omitir las obligaciones que suponga la interrupción injustificada de tratamientos. Cuando le suspenden a uno un tratamiento, cuando no hay continuidad, pues lo hacen cuando no hay continuidad. Entonces, si usted no lo hace de manera justificada, usted está, digamos, de alguna manera atentando y violando ese derecho fundamental a la salud. Los conflictos contractuales o administrativos que se susciten con otras entidades o al interior de la empresa no constituyen la justa causa para impedir el acceso de sus afiliados a la continuidad y finalización óptima de los procedimientos ya iniciados. Que estamos en huelga, que hay un problema de un contrato que no lo han resuelto. Usted como entidad debe garantizar eso, porque para eso se metió y son sus obligaciones de eso, ¿ok? Sistema organizado para proteger la vida, la integridad personal y la dignidad humana. Estos elementos nos dan, para hacer el contraste, exigibilidad para superar el sistema de aseguramiento. Llamamos sistema de aseguramiento la ley 100. El otro lo llamamos sistema de protección, sistema de salud. Este de la ley 100 lo llamamos sistema de aseguramiento porque es un sistema típico de una economía de mercado. Es eso. Por eso es aseguramiento, como cuando aseguro un carro, cuando aseguro mi vida, aseguro muchas cosas, esto. La ley 100 del 93 y sus decretos reglamentarios construyen un sistema de aseguramiento, que es un poco también lo que el profesor José Félix nos estaba comentando, que es importante superar esto del sistema como está construido. Y se han hecho reformas con la 1122, la 1438 y la 700, eso dentro del escenario de simples derechos sociales. O sea, le han pegado a temas de mejorar la planeación, el presupuesto, la organización, el desarrollo, las expectativas que se tienen prestacionales y avanzar en el concepto de progresividad según los… Pero eso se da dentro del sistema de aseguramiento. ¿Cómo se garantiza el derecho social en esa ley 100? El derecho social simplemente mediante la ejecución del POS que teníamos antes, explícito y costeable por la UPC. Se organiza bajo el esquema de aseguramiento privado. Y el sistema de aseguramiento privado es: yo pago una prima y usted me da una contraprestación. Eso es el sistema de aseguramiento privado. Y depende de la capacidad de pago.
Y recuerden que los derechos fundamentales son derechos universales, o sea, para todos los ciudadanos. No son para uno, son para todos. Esquema público subsidiado para quienes no tienen capacidad de pago y subsidiado sobre la base de que los otros ciudadanos también tienen titularidad. Se fundamenta en el sistema de salud, mediante el diseño del mercado de intercambio de servicios de salud operado en la DPS, o sea, eso es Ley 100. Seguimos, por favor. Escenarios para el desarrollo de esa, para contrastarlo, de la Ley 100, la nueva Constitución genera nuevos paradigmas judiciales, procesos de reforma, modernización del Estado, apertura de la economía y gobierno de mercados. ¿Qué es lo que significa esto? Que básicamente esta reforma del año 93 se da dentro del escenario, ustedes recordarán al ministro Rudy Holmes, que impulsó en el gobierno del presidente Gaviria todo lo que se llamaba la apertura económica, que fueron más de 50 reformas que se dieron en este país, donde la reforma bancaria, la reforma de corporaciones, la reforma al Estado, la reforma a la laboral, Ley 50, la reforma a la salud. En ese escenario se da todo esto, en un escenario de apertura que viene desde el año 79 con el Financial Act, que es lo que firma la señora Thatcher en Inglaterra, la apertura de los mercados, eso contra lo cual está peleando ahora el señor Trump de otra manera. Y esos escenarios de Thatcher y Reagan que se van expandiendo, pues llegan a Colombia de esa manera, además mirando lo que estaba pasando desde 1980 en el régimen de Pinochet, el régimen autoritario y dictatorial de Pinochet, que se creó el sistema de pensiones y el sistema de salud, privatizado totalmente, ¿ok? Entonces, como son sistemas de aseguramiento, simplemente usted paga y yo le doy el servicio. Qué pena, si no tiene, pues, bueno, lo siento mucho, pero no. Entonces, esto es Ley 100, entonces surgen dos enfoques sobre la salud, porque fíjense que aquí estamos trayendo desde tiempo atrás el enfoque de derechos fundamentales versus el enfoque de salud como bien intercambiable. Entonces, obviamente, usted tiene por un lado, en el escenario de la Ley 100, un bien intercambiable y en el escenario constitucional tiene un derecho fundamental cuya característica básica es la universalidad. Los derechos fundamentales son universales, son para todos, no son para uno, son para todos. Y ahí hay una dificultad muy grande, y no es que se hagan inmediatamente, pero de acuerdo a las condiciones fácticas y jurídicas, cómo podemos convivir y hasta dónde podemos llegar. Las barreras que generan el incumplimiento se intentan superar con gran proceso de judicialización, lo cual la profesora Diana nos estará hablando posteriormente, en atención a la salud, la diversidad de modos de atención por parte de las EPS. O sea, si hay 70 EPS, hay sistemas, hay 70 formas de prestar el servicio. No está estandarizado porque es mercado, y el mercado es mercado, es decir, cada uno juega el cómo, como se dice en economía, el cómo hago las cosas depende de cada uno, es decir, ahí va cada uno haciendo las cosas. Una intervención sobre la política pública de salud del juez constitucional por la afectación a la vida digna y la igualdad. Es decir, esto afecta tanto la vida digna como la igualdad, y por eso interviene el juez constitucional. Sentencia, el profesor Palacios les va a hablar detenidamente sobre esto, Jorge Iván, así de que esto es como un referente, simplemente para que lo tengan presente. Déjamelo ver. Esta providencia reconoce fallas estructurales en la regulación. Ustedes recordarán, fueron 32 tutelas que la Corte cogió, y de ahí salieron, pues, fueron 32 órdenes que sacó la Corte de una serie de procesos tutelares, afirma el derecho fundamental a la salud, crea la Sala Especial de Seguimiento. Se hace explícita la crisis en seguridad social y salud, que se ha de expresar. ¿Cómo se expresa esa crisis? 1. Sistema financiero y su sostenibilidad, es decir, cómo se sostiene este sistema. 2. Diversidad de formas de atención y barreras de acceso, o sea, se han creado una serie de barreras de acceso, incluso la barrera física, cuando las EPS empiezan a decir, no, es que tiene que ir allá a Bosa para que lo atienda el especialista y después váyase para Usaquén, porque eso sucede todavía,
Desafortunadamente eso sucede. O sea, hasta eso que son las barreras físicas de atención. Y las diferentes formas de atención, los protocolos que se hacen para impedirle a la gente que llega. Fractura del concepto de atención integral en salud. Que me atiendan integralmente a mí y que no me seccionen, que no me partan, que no un médico me hace una cosa, el otro me hace otra y yo finalmente quedo perdido como paciente porque no sé dónde ando. Ahora, ¿qué? ¿Que el médico sepa todo? No, no es eso, es la organización del conocimiento del sistema médico que me permita hacer seguimiento, que me permita tener una sola historia clínica, que me permitan hacer un seguimiento, que me permiten de alguna manera hacer evaluaciones sobre mi estado de salud. Ausencia del ciudadano paciente en el sistema de salud que lleva a la Corte a exigir a la rectoría del sistema la elaboración de una carta de derechos del paciente. Ustedes saben que los derechos del paciente los promulgó el ministro González en una resolución, por allá una circular. González. Mientras todos los países, por lo menos de Europa, en los Estados Unidos, tienen carta de derechos de los pacientes, solamente hasta la ley estatutaria se incorporan los derechos y después sale una reglamentación del Ministerio de Salud, más o menos, diciendo cuáles eran los derechos del paciente, porque antes estaban ahí como regaditos, como que ustedes ven en la ley 100, en la ley 100 el paciente no existe, existen los mecanismos de mercado, pero el paciente no existe. Entonces ahí es cuando se le dice a la rectoría, supuestamente el Ministerio de Salud, del cual hablaba el profesor Patiño, haga las cosas bien hechas, hágalas enteras y reglamente eso, o sea, reconozca eso, porque no es que se lo invente, es que los ciudadanos pacientes tienen obviamente unos derechos. Restricción en el ejercicio de la autonomía médica y aplicación de tecnologías en salud, que era, pues digamos, lo que fue la conferencia esta mañana sobre el tema de la autonomía médica y la restricción que hay. Muy bien, esto, como insisto, ustedes van a tener el profesor Jorge Iván ahí sobre eso, en esa sentencia que se afirma en eso, y también tenemos en la parte explícita de la salud, pasa al siguiente, por favor, ese. ¿Por qué no se ha logrado en su integralidad el goce efectivo de la salud? Obstáculos. Hay unos obstáculos estructurales. Primer obstáculo que es importante es en la construcción de la ley. Nosotros regularmente decimos la ley no hace la ley, pero ¿cómo se construye la ley? ¿Dónde estamos allá donde se construye la ley? Allá donde se construye la ley, en su contenido, en su indeterminación, en su generalidad, en su amplitud, en el objeto de la ley, en las fórmulas, en las obligaciones que coloca. En el diseño de la organización y los procedimientos, o sea, el debido proceso, que antes, en términos jurídicos, hablábamos de procedimientos que había y hoy en día todo lo que son procedimientos se habla de debido proceso, el debido proceso, constitucionalmente hablando. Es el debido proceso para que a mí como paciente me traten, como ciudadano me traten, como persona que está en una situación crítica en salud me trate. Entonces, es el debido proceso y ahí es donde entran, colegas, la reflexión de ustedes sobre los protocolos. Es decir, eso obedece a los principios constitucionales, estos protocolos que se están haciendo. Estos dos componentes hacen parte del derecho fundamental a la salud. O sea, insisto, el derecho fundamental a la salud no es solamente lo que me corresponde a mí subjetivamente, o al médico, o al servidor que esté en todo el escenario de la salud, sino al diseño en la organización y los procedimientos. Ahí hay violación de los derechos fundamentales cuando los procedimientos no están correctos y están atentando contra el debido proceso. Siguiente, por favor. ¿Por qué no se ha logrado en su integralidad? 2, autorrestricción del Poder Judicial frente a cuestiones políticas y técnicas. O sea, el Poder Judicial, ustedes ven, procede, dice, establece las restricciones, las amplitudes, pero no puede hacer la política pública porque eso le corresponde al Ejecutivo y eso le corresponde al legislador. Entonces, advierte, dice, verbi gracia. La Corte Constitucional en la sentencia T355 explica, abre los caminos para
el aborto y le dice al legislador, legisle sobre esto. Pero mientras tanto, mire, son 3 elementos que hay aquí y usted me los tiene que respetar. El legislador no hace nada, entonces se queda ahí quieto. Eso también es para decir, el legislador está bajo la tutela de la Constitución. Usted tiene que actuar de acuerdo a la Constitución. Y el órgano que está controlando es la Corte Constitucional. Cuando habla, por ejemplo, de las restricciones técnicas, cuando ustedes permanentemente ven en la construcción de la política pública, si nosotros nos dedicamos a estudiar cuidadosamente la ley estatutaria en lo que hace relación, por ejemplo, a los determinantes sociales, entonces la construcción de la política pública no puede decirle a usted el agua potable, el acceso al agua potable como estructura de un derecho fundamental, cómo me la reglamenta, cómo se accede, cuáles son los elementos. Sí, hay cosas regadas y el Ministerio de Vivienda tiene algunas cosas, incluso tiene una subdirección de eso, pero lo que hace es todo lo que son conexiones, pero lo que es la potabilidad del agua, pues ahí está en el aire. Digamos que eso debería también ser uno de los elementos que ya está en la ley estatutaria, pero que necesita superar esas restricciones. Muy bien. ¿Por qué no se ha logrado en su integralidad el goce efectivo de la salud? Obstáculo 3, la ausencia de mecanismos procesales adecuados para la tutela efectiva. El impacto colectivo de una decisión personal que afecte a una persona. O sea, las tutelas tienen efecto interpartes, o sea, va una persona y entonces esa persona. Lo que pasa es que eso tiene un impacto social. Entonces no se ha logrado, digamos, expandir esa ola, aunque sí es una señal muy importante de cómo se va a aportar el juez constitucional. Ausencia de participación adecuada de los sujetos colectivos o grupos de víctimas en los procesos, porque, pues, digamos, la famosa participación en los procesos de salud, en la toma de decisiones, la participación es un derecho fundamental. La doctora Diana también nos irá a hablar de eso, de cómo las organizaciones sociales, las organizaciones médicas y de pacientes pueden participar en tratándose de un derecho fundamental. Es que eso que veíamos en el preámbulo de la participación, eso tiene efectos concretos y justamente es lo que, a propósito de las exclusiones, fue lo que hizo. Nosotros necesitamos participar en eso. Entonces puso unas redes, a ver, para que habláramos por las redes. Es eso, participación, cuando se estaban definiendo las exclusiones del sistema de salud. La dificultad de hacer cumplir por sentencia las obligaciones del Estado y la dificultad de materializar en el proceso probatorio, en los procesos de salud, lo que se llama la prueba dinámica. Es decir, la prueba dinámica es que yo como paciente tendría que probar que no me hicieron la atención correspondiente, pero yo como no soy médico, yo como no entiendo eso de los protocolos, ya tratándose, entonces le toca a usted, EPS o IPS, decir por qué procedió de esa manera. Eso es lo cuando les hablen de prueba dinámica, es que usted tiene que participar. No me diga a mí porque yo no tengo el conocimiento ni la información, es usted es el que sabe eso. Entonces, digamos, eso tiene una cosa larga en derecho, pero es bueno tenerlo presente. Seguimos al otro, por favor. ¿Qué se plantea el legislador de cara a los obstáculos? Una reforma estructural enmarcada en la ley estatutaria, que limite el lucro basado en la enfermedad y priorice el garantizar el derecho humano fundamental y no la rentabilidad de un negocio. Esto es dicho por el legislador. El Congreso de Colombia, cuando empezó a estudiar la ley estatutaria, colocó eso. Tópicos que utilizó para la creación de esa ley estatutaria. La definición del derecho fundamental a la salud, que está en el artículo 2, sostenibilidad financiera del Plan Único de Salud, calidad en términos de acceso, continuidad y progresividad, eliminación progresiva de las exclusiones, de eso que llamaban no pos, entre paréntesis, mecanismos para incentivar corresponsabilidad en el cuidado de la salud de los afiliados al sistema. Porque, pues obviamente que los ciudadanos también tenemos responsabilidades y hay que incentivar esa responsabilidad, el sentido del cuidado, el sentido de que me someta a los tratamientos que me dan, etcétera, todo lo que implica esa corresponsabilidad. El hecho de vivir en sociedad, lo que ha de significar frente a los cuidados en salud, que creo que es una cosa importante. Seguimos al otro.
Esto es un escenario muy rápido para decir eso que estamos viendo de por qué llegamos a estos escenarios de elementos de mercado y de aseguramiento, es porque el Estado y la sociedad están teniendo transformaciones muy profundas y eso se refleja en las leyes. Las leyes son, insisto, las reglas de juego que se dan en la sociedad. Entonces, si X, o sea, si hay una transformación del pensamiento, tecnologías, por ejemplo, hoy en día, si hay la reconfiguración de los elementos esenciales de la sociedad y la redefinición de sus elementos. Hoy en día los ciudadanos tenemos más información, tenemos acceso a redes, tenemos acceso a prensa, podemos informarnos más, incluso en esa relación con con los agentes y los científicos de la medicina, pues a veces va el paciente y dice, no, pero es que yo leí esto, pero es que el tratamiento es esto, y más o menos lleva configurado en muchos escenarios. ¿Eso por qué? Porque los ciudadanos tenemos más educación y los ciudadanos tenemos más información. Entonces lo que se dice, hay cambios importantes, entonces si X, entonces Y. Debe reconstituirse la institucionalidad, la estructura básica social, donde las instituciones desarrolladas adapten las transformaciones del pensamiento y racionalice la transformación de la estructura social. Esto es los que quieran leerse un libro que se llama El Estado Postmoderno, de cómo en los estados hoy en día se han transformado. Ese estado clásico que vimos, el estado del welfare, el estado del bienestar, eso se ha transformado radicalmente, y cómo esos esquemas de pensamiento, esa figura del Estado y esas instituciones han tenido transformaciones importantes en innovación, modernización de los principios, racionalización, y que obviamente eso va a derivar también en elementos de credibilidad y de confianza sobre los sistemas. El eje que va a girar alrededor de todo eso es que cada vez el Estado se descarga de sus responsabilidades y la pasa a los ciudadanos. Usted tiene problemas cuando usted llegue a su vejez, pues ahorre, señor, ahorre. Entonces ahí tiene los fondos, ahorre. Entonces eso que era la solidaridad social se cambió por rentabilidad social. La solidaridad, que era lo clásico en el estado de bienestar, entonces se cambia por rentabilidad. Entonces, pues obviamente ese ejercicio nos lleva a que solamente de 100 ciudadanos que tienen condiciones para recibir una pensión, lo que llaman pensionables, solamente 26 tienen pensión hoy en día en Colombia. Y eso significa efectos sobre la salud, porque obviamente que la composición de la edad pues trae unas patologías muy particulares, y en todas las sociedades pues los tratamientos llevan más costos, pero eso es un elemento de racionalización de eso. Y digamos, para que nos grabemos todo esto, de todas estas transformaciones del Estado, queda el principio de subsidiariedad. ¿Cuál es el principio de subsidiariedad? Que el Estado solamente interviene cuando usted ya no pueda, pero mientras tanto dele usted. Es decir, se ha venido desmontando de sus responsabilidades, tanto en términos societales como en términos individuales. Por eso cada vez se dice, y los fondos privados, ustedes ven, dicen, los fondos privados utilizan recursos públicos. Todo lo que tienen los fondos privados, porque los recursos de la seguridad social son públicos. Eso está dicho por la Corte Constitucional en 20 sentencias. Porque lo que nosotros como trabajadores damos a los sistemas de seguridad entran a un escenario que es público. No hay pensiones privadas, eso no existe en Colombia. Existe administración, permitido por la Constitución, de unos fondos públicos, pero el Estado, ustedes ven cada vez, incluso las últimas noticias es que le van a pegar duro a Colpensiones para acabar con eso de Colpensiones, para que todos nos vayamos a los fondos privados, cuando en Chile vienen de regreso, que de allá viene eso. Las grandes manifestaciones que se han dado en América Latina contra los fondos privados se han hecho en Chile. Y lograron y están reformando todo ese escenario. Bueno, muy bien. Entonces aquí lo que yo quiero subrayar es el principio de subsidiariedad. Ley estatutaria muy en concreto. Pasemos ya digamos de todo esto, la ley en concreto, la estatutaria. Se destaca la participación de la Junta Médica y de la Academia Nacional de Medicina. Entonces, puntos a destacar: consagración normativa del derecho fundamental, artículo 2. Carta de los derechos de los pacientes,
Eso es muy importante, porque es que nosotros somos la otra parte, los pacientes somos la otra parte. Plan de beneficios abiertos, exclusiones. Derecho de la integralidad a la atención en los servicios de salud, es decir, que no me partan a mí en diferentes escenarios de la atención en salud, sino que me traten integralmente. Se concretan las obligaciones del Estado de cara al sistema de salud, incluso son bastante abundantes, que son las que vimos que salieron del PIDES y de la normativa número 14 del Consejo de Asesor que tiene el PIDES. Se entiende la participación como derecho fundamental. La participación es un derecho fundamental. El sistema de información en indicadores en salud o sistema, necesitamos estar muy informados de todo lo que pase en el escenario de la salud. Se subraya, y sobre eso pues el Ministerio ha legislado técnicamente, se subraya el concepto de autonomía profesional, lo que vio el profesor Patiño. Se ordena a la rectoría del sistema, entiéndase Ministerio de Salud, una política farmacéutica nacional, y ese es otro tema cuerdo, pero está ahí, hay documentos COMPES, ha habido unos escenarios, que eso en sí mismo es un tema gordo, pero es uno de los elementos importantes, sobre todo en el tratamiento, intervenciones y medicamentos, y se explicitan los determinantes sociales de la salud, es decir, nos da el concepto universal de la salud y no solamente el concepto de tratamiento clínico, sino que nos da una universalidad. Exposición de motivos del proyecto de ley según los inconvenientes relevantes para el Congreso de la República de por qué debíamos llegar allá, que creo que no han cambiado. 1. Acceso inoportuno a los servicios de salud. 2. Problemas de calidad en la prestación del servicio de salud. 3. Ineficiencia en el uso de los recursos. Ineficiencia y más bien rentabilidad en el uso de los recursos. Porque todos esos mecanismos que se empiezan a operar sobre los servicios médicos, sobre los medicamentos, sobre las intervenciones, implican de alguna manera reducir los costos. Y ahí hay un tema, pues si es de aseguramiento, es de costo, entonces yo tengo que reducir costos. Lo cual, insisto, no significa que eso no, todo tiene un costo y el sistema de salud tiene un costo, es cómo se racionaliza de la mejor manera. Ese es el tema. El énfasis en el enfoque curativo antes que promocional y preventivo. Liquidez y deudas sobre la sostenibilidad económica. Ahí nos decía el superintendente de salud que de las 18 intervenidas que van a hacer de las EPS, hay una deuda de 16.8 billones de pesos. Eso lo dijo el señor hace 2 días, por la televisión, obviamente, pero pues lo dijo para todo el país. Explosión tecnológica que ha elevado los costos, o sea, la segmentación también de los servicios ya directos de salud. Es decir, hay instituciones que tienen altos niveles de tecnología, incorporación, y obviamente van diferenciándose sobre todo con las instituciones públicas. Digamos que en esto, en general, las privadas llevan una ventaja muy importante en la medida en que no hay que ver sino, profesor Navarro, esas clínicas que están haciendo en Cartagena, eso es monumental esa cosa. Las clínicas que se hicieron aquí en Chía, etcétera, con altísima tecnología, lo cual ni más faltaba, que venga la tecnología. El problema es ¿cómo hacemos para que esa tecnología sea para todos? Ese es el tema. No es contra la tecnología, por Dios, ¿cómo vamos a oponernos a la tecnología? Pero es eso un poco la reflexión. Ejemplo, entonces, como creó una sala de seguimiento, esto es un simple ejemplo de cómo ha venido actuando a esa sentencia que empata con la 313, el seguimiento. Este es el auto 071 del 2016. Si ustedes en la Corte Constitucional pueden ver, se pueden introducir, ver seguimiento, la comisión de seguimiento, y ahí ven todo lo que ha pasado con las diferentes órdenes. ¿Cuál es el objeto de este auto? Corregir los problemas persistentes de la financiación de los servicios médicos no incluidos y excluidos del catálogo de beneficios, pero que se requieren con necesidad, según lo ordenado en el mandato número 27. Orden: ataque los problemas estructurales del servicio de salud.
¿Qué debería hacer el regulador? Modificar y rediseñar el procedimiento de recobros para que el sistema funcione con oportunidad y eficiencia. La Corte se pregunta si han logrado avances en el goce efectivo en el goce del derecho fundamental a la salud aplicables a la política pública de recobros. Luego de la evaluación, la jurisprudencia evalúa como el incumplimiento del auto 263 del 2012 como precedente de este auto. O sea, el tema de los recobros se le ha hecho seguimiento y ellos rinden cuentas ante la Corte Constitucional. ¿Quiénes? Las instituciones involucradas. La Corte se vuelve a preguntar qué se debe hacer para lograr la efectividad del goce del derecho fundamental a la salud y se evalúan los presupuestos, o sea, todo lo que es de alguna manera el escenario de los recobros, que hoy por hoy es un gran problema en la jurisdicción. Eso está en manos de los jueces laborales, pero también de los jueces contencioso administrativo, y hay un enredo ahí terrible por lo de los recobros, y hay que, en los recobros, ya una vez decidida, haber tomado una decisión el juez, ¿cuánto debe pagar la EPS a la IPS por estos servicios determinados que dice la IPS que le costaron? Ahí en eso hay un nudo, un nudo grande que se volvió judicial. Entonces son los jueces que, como decía, no son médicos, pero necesitan los conocimientos científicos para mirar a ver si esa intervención realmente valía 50 millones de pesos o valía 10, o eso es el peritazgo que se utiliza para determinar eso. Pero fíjense, cuando ustedes cogen ya en concreto ya lo específico y todo, empiezan a encontrar las trabas y las barreras permanentes. Siguiente. Fundamentalidad. La salud inicialmente se concebía como un simple derecho social, ya habíamos dicho, y que requería ley, o sea, un derecho social simple necesita ley, necesita programación, necesita organización, necesita presupuesto y atención preventiva. Por eso cuando te dicen a ti un derecho social simple, te dicen no hay ley. Pues no hay ley, no está reglamentado eso. La conferencia de Alma Ata, la salud se concibe como un derecho humano fundamental, y la 760 y la T desde antes, la 406 del 92 y la 819 ya lo reconocían como derecho fundamental. Y el desarrollo jurisprudencial ha dicho lo siguiente desde el punto de vista de la salud. Primero, era un simple derecho prestacional, o sea, había que atender a los ciudadanos. Segundo, la fundamentalidad se da por conexión. Entonces yo te reconozco a ti que ese derecho es fundamental en la medida en que afecte tu vida. Si no afecta tu vida, pues estás en salud, pero no afecta tu vida. Entonces yo tengo que demostrar que afecta la vida. Tercero, o sea, es el desarrollo que hubo de la jurisprudencia. Sujetos de especial protección constitucional: los niños y las personas de la tercera edad y las mujeres embarazadas y los discapacitados. Entonces, cuando se afecta a ellos sí es fundamental. Después, el derecho fundamental autónomo y irrenunciable, o sea, todo ese recorrido jurisprudencial, la Corte tratando de encontrar como un soporte, pues fue superado ya con la ley, el derecho fundamental autónomo y irrenunciable. Y aún más, esta sentencia, ese precedente, la sentencia T016 del 2007, no solamente reconoce el derecho fundamental a la salud, sino que reconoce que todos los derechos económicos, sociales y culturales son derechos fundamentales. Esa sentencia es muy importante, la 016, el ponente fue el magistrado Humberto Sierra Porto. De esa sentencia le dice, un momentico aquí, estamos hablando de que los derechos fundamentales son el nudo a través del cual la sociedad se entiende, el núcleo en el que se entiende la sociedad. Entonces a uno sí y a otro no, todos los derechos son fundamentales. Obviamente que esto desde el punto de vista, por ejemplo, de la argumentación, de los procesos, de las reclamaciones administrativas, de todo eso hay que fundamentarlo. Es decir, uno no puede decir, no, es que la Constitución dice tal cosa, no, hay que argumentarlo, todo esto hay que desarrollarlo. Muy bien, siguiente. El concepto de derecho fundamental tiene como eje central, y aquí quisiera, digamos, detenerme un poquitico en esto. El derecho fundamental por dentro, digamos, el de la salud, tiene un núcleo básico que es libertad, como decíamos ahora, mi libertad, dignidad e igualdad. Los otros derechos están ahí.
En derechos fundamentales no hay derechos por encima unos de otros, todos son fundamentales, es decir, no hay jerarquías entre los derechos, no hay jerarquías, todos son. Pero le damos, digamos, para efectos analíticos, decimos, aquí hay un derecho muy importante, que es el derecho fundamental a la dignidad humana, en tanto que es el valor central del sistema y principio de principios según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de todos los tratados que hay sobre eso, sobre el tema de la dignidad humana, que se volvió laica después de la expedición de un escrito muy hermoso que se llama La dignidad humana de Pico de la Mirandola. Eso lo hizo en 1464. Eso le costó la vida a él, ¿no? Porque antes la dignidad era igual a igualarnos a Dios, que es toda lo que llaman la teoría finalista. Es decir, nosotros venimos a esta tierra a purificarnos y al final a ganarnos la dignidad, o sea, la imagen y semejanza de Dios. Y en Grecia todo eso de la dignidad, por eso las máscaras y las tragedias y todo eso, era asimilándolos a los dioses. Entonces, aquí el tema de la dignidad se vuelve laica, digamos así, comillas, a partir de ese discurso de Pico de la Mirandola sobre la dignidad humana, que se lo recomiendo cuando tengan tiempo. Eso sí no es para Transmilenio tampoco, eso es para leerlo despacito. Ese escenario empieza a construirse lo que es la centralidad del hombre, es decir, la dignidad es reconocer que nosotros tenemos un valor en sí mismos por ser seres humanos. Ese es el eje de la cosa. Y traigo a colación esto, fuera de toda la dogmática que hay, filosofías y filosofía del derecho y filosofía general y todo, traigo lo siguiente: la libertad es uno de los ejes en sentido positivo y negativo del derecho fundamental. La igualdad lo mismo, pero el concepto de dignidad humana se materializa en la sentencia T desde el punto de vista jurídico en Colombia, en la sentencia T 881 del 2002, se la recomiendo. Un caso de la cárcel de La Ternera en Cartagena, que le cortaron la luz por no pagar los servicios del sistema carcelario, cosa rara en Colombia. Bueno, le cortaron la luz. Entonces ellos demandaron, y en el sur de Bolívar, en los municipios de San Pablo, San Andrés, en fin, también les cortaron la luz. Entonces les afectaron las neveras, les afectaron los alimentos, les afectaron su vida. Sin energía se les dañó todo. Bueno, en fin, demandan y la Corte coge todo esto, lo centraliza y hace una reflexión importante sobre la dignidad humana, que se materializa en la sentencia, en esta que decimos, en tres grandes postulados que son exactamente, creo yo, los que necesitamos para analizar el sistema de salud en términos de lo que hay por dentro de ese derecho fundamental. Primero, vivir como quiera. O sea, la dignidad humana implica el reconocimiento de que usted, como ser humano, puede diseñar un plan de vida y debe ser respetado ese plan de vida. El diseño de ese plan de vida es el eje fundamental de mi autonomía como ser humano. Y ahí tocamos la libertad, y ahí tocamos justamente la relación médico-paciente, y ahí tocamos la relación de ciudadano con el sistema de salud, y ahí tocamos muchas cosas. Diseñar el plan de vida, y diseñar el plan de vida que es el fundamento de la política de género. Porque si nos respetamos mujer, hombre o diversidad, pues nos respetamos y nos respetamos como seres humanos, y entonces yo debo respetarte a ti, tu plan de vida, y que no sea un plan de vida como lo tenemos en nuestra sociedad machista, subordinada a la mujer, porque finalmente la arqueología que hay sobre la estructura del patriarcado es la dominación del hombre sobre la mujer. Eso es lo que se llama patriarcado. Y esa dominación se rompe si entendemos claramente que los seres humanos, cualquiera que sea nuestra posición de género,
Tenemos siempre vivir como quiera o diseñar mi propio plan de vida. Y ese es para mí el fundamento de la igualdad de género, de la igualdad de relaciones interpersonales, de la igualdad de relaciones sociales, en la medida en que nos logramos respetar, vivir como quiera. Segundo elemento importante, vivir bien. ¿Qué es vivir bien? Como dice ahí, vivir bien es tener condiciones materiales concretas de vida. Vivir en condiciones materiales, o sea, es indigno, como decimos nosotros, ver a los ciudadanos de la calle viviendo bajo los puentes. Eso es indigno. Es indigno ver a nuestros conciudadanos viviendo al pie de los ríos que sabemos que se desbordan. Eso es indigno. Es indigno ver a los niños de La Guajira que no tienen alimentos. Eso es indigno, y etcétera, etcétera, etcétera. En esa sentencia la Corte hace relación a muchos de los elementos. Es indigno desde el punto de vista, por ejemplo, del tratamiento a la salud mental, coger a una persona, mandarlo a un establecimiento y que hagan experimentos con él. Eso es indigno. Están atentando por todo lado contra esa persona. Está enferma, pero es indigno que te cojan a ti como caballito de prueba de esa cosa. Eso es indigno. Y la Corte Constitucional ahí materializa mucho eso, y creo que es importante mirar esa parte. Y la dignidad humana toca también con este hecho, vivir sin humillaciones. Intangibilidad de los derechos no patrimoniales y del derecho a mi cuerpo. El derecho a mi cuerpo y el derecho a lo intangible, que es mi salud mental, que es mi estructura mental, es donde yo encuentro ahí que vivir sin humillaciones es que usted no tiene derecho, como dice la Corte, que una persona de 76 años que va a pedir una pensión de jubilación, le empiecen a tomar del pelo y decirle eso no es aquí, váyase para allá, ya al borde de terminar su vida. Dice, eso es indigno, porque lo están humillando a esa persona. Y es indigno cuando, voy a ser duro en esto, pero en los centros de urgencias encuentra uno a toda la gente botada en los corredores de las clínicas. Eso desde el punto de vista de la dignidad humana, eso es indigno. Eso es indigno. Decimos, no, pero finalmente ahí los tenemos mientras los atendemos, pero eso es indigno, porque acuerden que el derecho fundamental también es el derecho a la organización y a los procedimientos. Ahí afecta, o sea, que tengamos también claro que no es una abstracción, que es en concreto. Entonces, digamos, insisto, en la sentencia ustedes la pueden leer, 881 del 2002, para que miren desde el punto de vista jurídico, porque pues sobre esto hay mucha literatura, pero es importante ver que estos aparentes derechos abstractos por ahí, no, en concreto usted los puede mirar, usted los puede visualizar. Transmutación del derecho de la salud a derecho subjetivo, la existencia de consenso sobre la fundamentalidad da piso a eso que llamamos democracia constitucional, y en países como Brasil a todo esto lo llaman democracia sanitaria, democracia en salud. La democracia en salud, que es la posibilidad de que nosotros podamos acceder a través de diferentes mecanismos a eso, democracia en salud. Le dicen, y ustedes tienen allá dos sistemas en Brasil, el SUS, Sistema Único que es público de salud, SUS, y el otro que es privado, o sea, usted puede, hay un sistema público, pero usted tiene derecho. Es medio parecido un poquito aquí a lo que tenemos de las medicina prepagada, ¿no? O sea, yo puedo estar aquí, estoy aquí y estoy aquí. Además, si quiere estar aquí, tiene que estar acá, algo así. No estamos tan lejos de lo que pasa en América Latina. Y obviamente que en Brasil hay más de 1,5 millones de tutelas sobre los sistemas de salud. Es indivisible e interdependiente y de alguna manera es el reconocimiento en el texto constitucional. Afirmación de la fundamentalidad nos lleva a unas preguntas sobre esto, digamos que veo que se van a trabajar en los talleres. Señalemos algunos avances. El nuevo escenario, beneficios universales. Antes plan explícito y reglas de exclusión. Los beneficios universales, o como querramos llamarlo, es la capacidad que tenemos todos los ciudadanos de tener unos servicios en salud. De pronto, en esto de las exclusiones no ha habido claridad, no hay conformidad.
Porque, digamos, de alguna manera, con eso no se está diciendo tampoco que el Estado tenga que entrar a subsidiar toda la salud, sino que debe haber unos componentes de participación de la sociedad, de nosotros, en los sistemas de salud, pero sin intermediación, porque el problema de la intermediación es la rentabilidad y entonces distorsiona todo el sistema, porque todo está seguido. A uno no le dicen en un protocolo, mire, es que esto es un aseguramiento, no, hágalo, pero ese hágalo o no lo haga, ese no lo haga porque es que usted no tiene derecho a ese tratamiento, entonces significa ahorros para el sistema. Y ahorro aquí, ahorro allá, ahorro la N, esos son miles de millones de pesos, que ustedes saben qué ha pasado con esos y que además, como son sistemas, insisto, las EPS son privadas, pero el sistema es público, porque es un plan del Estado, y no puede escabullirse de un sistema, de un derecho fundamental, que aquí está como el eje de la cosa. Primero eso, y segundo, todos los recursos de la seguridad social son públicos. Y una cosa, los que trabajan en muchas instituciones que tienen que pagar administradoras de riesgos laborales, ¿cuándo se aparece la administradora de riesgos laborales a decirnos en la parte preventiva cómo estamos? Y yo lo digo empezando por mi universidad, que aquí yo peleo porque vengan y llevo 6 años peleando y no se aparece la positiva, no llegan acá a hacer un chequeo de cómo están nuestros funcionarios trabajando, qué problemas tienen, que eso es preventiva, eso es obligatorio, eso es de ley. Pero como es de mercado, entonces nosotros lo dejamos a un lado y ojo con eso, porque ahí está la salud en el trabajo, ahí está todo lo que es salud en el trabajo. Y uno de los elementos importantes, por ejemplo, de la vinculación de los servidores, de los médicos, de las enfermeras, de las terapeutas, de todo, es mirar eso en el mercado. Bueno, ok, entonces, digamos, este nuevo escenario terminan los planes que había creado el artículo 162 de la Ley 100, contributivo y subsidiario, reconocimiento estatutario de derechos y obligaciones de los pacientes, se fortalece la rectoría, la sostenibilidad fiscal y el manejo de información. Entonces la pregunta central es, eso que está en el artículo 162, donde divide a la sociedad, nosotros hablamos de estratos aquí, son clases sociales. Nosotros tenemos clases sociales, nos da miedo hablar de eso, pero son clases sociales. Y unos que pagan y otros que no pagan, pero el tema es, como hay unos que no pagan, entonces los servicios y todo, pues de menor calidad y los otros de mayor calidad. ¿Cómo hacemos? Porque eso no es automático para superar eso. Muy bien, siguiente. De la administración de los derechos, da la complejidad del sistema de salud, se interroga, ¿van a permanecer las mismas instituciones de la Ley 100 del 93? Cuando el derecho a la salud era un simple derecho prestacional, se conserva el sistema empresarial de la salud, cambian los roles de las EPS, las IPS y los contratistas. Si hay un plan universal de servicios y tecnologías en salud, ¿tiene sentido continuar con las mismas estructuras contributivos subsidiarios? Porque en la práctica existe eso. Es decir, formalmente la ley estatutaria acabó con eso. Nacionales, departamentales, municipales, ¿cisben? Desde los componentes de la fundamentalidad hay escenarios suficientes para producir, como lo propuso el legislador, cambios estructurales en el nuevo sistema de salud. Que el marco constitucional ya está el marco constitucional, lo que hay es que poner en ejercicio una ley ordinaria que le dé piso a eso. Y con esto pues damos por terminado lo que teníamos para hacer hoy. Bueno, muchísimas gracias al señor decano. Creo que esta es la sustentación real de por qué el encanto de llegar a tiempo y estar todo el tiempo. Pues un saber concentrado de alta calidad. Entonces esa es, y como las buenas comidas, el abrebocas posibilita que la síntesis del final pueda tener la comprensión, o si no el conocimiento se puede quedar sembrado en alguna parte del camino. Hemos propuesto, por las circunstancias de manejo no ortodoxo de tiempo que hemos tenido, porque ha habido, no por nadie en particular, sino que hemos ido extendiendo, etcétera, es proceso de aprendizaje,
que trasladaremos las preguntas y habilitamos el escenario de tutorial al respecto de este tema para que generemos un proceso de discusión al interés de él, podamos presentar inquietudes de orden colectivo, no solo la mejor forma de construcción del conocimiento es en colectivo, y si somos capaces de construir propuestas en colectivo es un alto estadio de construcción, ser capaz de construir una pregunta de nación, por ejemplo, ¿por qué obedecemos? El día que un pueblo se pregunta por qué obedece, tendrá la capacidad de la respuesta de si a lo que obedece es justo o no. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a dar por finalizado en este momento, digamos, la jornada académica clásica del día de hoy. Esta es una realización de la Oficina de Comunicaciones de la Federación Médica Colombiana, Miembro de la Asociación Médica Mundial, entidad asesora del Gobierno Nacional.